Bienvenido, Carlos, a este encuentro con la Fundación Lili. Bueno, es un honor y un privilegio para mí tener la oportunidad de poder hablar contigo. Tenía muchas ganas de conocerte. Por fin, eres sin duda uno de los grandes de la ciencia en España hoy, bueno, y en el mundo, diría yo. Y bueno, pues me encanta tener esta oportunidad. Y ya que estamos celebrando, hemos venido a celebrar estos 15 años, ¿no?, de esta apuesta por la ciencia que se ha hecho aquí, la difusión de la ciencia y el conocimiento. Pues te quería empezar preguntando, ¿tú qué destacarías en estos últimos 15 años en tu campo de investigación? Que han pasado tantas cosas, ¿no? ¿Qué crees que han sido los mayores logros, los mayores avances en estos 3 lustros? Pues efectivamente, en estos últimos 15 años ha habido una serie de logros extraordinarios y que yo resumiría diciendo que lo que nos parecía imposible hace 15 años hoy es posible. Y si tuviera que resumirlos en 3, diría primero, el desarrollo de estrategias muy rápidas, muy eficientes y relativamente económicas de desciframiento de genomas. Segundo, las estrategias de reprogramación celular, iniciadas por Shinya Yamanaka en Japón y que hoy pues, se han convertido casi rutinarias y nos han permitido violar algunos de los paradigmas de la biología, como que una célula ya diferenciada era el punto final de una historia, y no, se puede volver atrás en el tiempo, se puede viajar hasta un estado casi embrionario y con eso generar modelos de enfermedades. Y en tercer lugar, yo creo que el futuro anuncia la gran revolución de la edición genómica. Las estrategias basadas en la técnica que se llama CRISPR-Cas9, tomada prestada de las bacterias, que ellas ya utilizan este tipo de estrategias para modificar genomas, casi a voluntad, de manera que podemos desde corregir un defecto concreto en una célula que porta una mutación y cambiar un nucleótido, una base, entre 3.000 millones de piezas. Luego, algo que parecía imposible, hoy se puede hacer en un laboratorio, y probablemente eso conducirá a mejorar algunas de las características de seres vivos con afanes biotecnológicos, pero también contribuirá a mejorar la salud y en el futuro, quién sabe, si a generar una nueva forma de nuestra especie, que sería el Homo sapiens 2.0. Sin embargo, da la sensación a veces, ¿no?, pensando esa rueda de prensa en la Casa Blanca a bombo y platillo a principio de este siglo, ¿no? Y quizás, ¿tú crees que se exageró un poco y se han generado unas expectativas que a lo mejor la gente dice, ay, tanto que se habló, al final esto no ha curado nada? ¿Crees que a veces se exagera la expectativa o es que tenemos que aprender a ser pacientes con la ciencia y hay que esperar mucho más, ¿no? Efectivamente, algunas veces la ciencia, ahora que ha pasado a ser una parte importante incluso de las noticias, pues se utiliza a veces como instrumento de propaganda incluso, ¿no? Yo creo que finalmente la ciencia pone a cada uno en su sitio, tarde o temprano. Tuve la oportunidad de seguir muy de cerca la evolución del proyecto Genoma Humano. Empezó el proyecto en 1990, terminó 2000-2001, que fue cuando se produjo ese anuncio claramente político, porque hubo un dilema entre si la información genética era de origen o la resolución de la secuenciación del genoma tenía que ser un bien común para toda la humanidad o también había parte de negocio en ello. Hubo una iniciativa pública y una iniciativa privada dirigida por la empresa Celera Genomics. Entonces, para resolver todas estas inquietudes, pues se dijo al mundo, hemos resuelto la secuencia del genoma. Y esto que pasó en el año 2000, 2001, en realidad, cuando nosotros fuimos a leer lo que había allí, no había nada, porque no estaban anotados los genes, no se había identificado dónde estaban los genes. Mirar un genoma es como mirar hacia el océano, los genes son unas pocas islas que hay allí, muy pocas, pero nadie las había cartografiado, se habían anotado unas pocas. Tuve la suerte, yo digo siempre suerte, aunque fue un momento realmente de un trabajo intensísimo, de ser invitado a esta etapa de anotación del genoma en Celera Genomics, invitado por Craig Venter. Y respecto a las expectativas creadas, yo creo que quizás para el que no está muy involucrado en la ciencia o no la practica con sus propias manos, hablar de expectativas, siempre somos prudentes, muy prudentes, pero yo creo que el conocer la secuencia del genoma humano de referencia ha abierto
un camino extraordinario, irreversible en todo. En el cáncer, por ejemplo. Es lo siguiente que te quería ya, entrando un poco más a eso, tus manos en la masa, ¿no? En lo que tú, tanto tiempo que le has dedicado. Vamos a hablar del cáncer. ¿Hasta qué punto tú crees que en estos años se han ganado batallas? ¿Qué batallas son las más importantes que se han ganado? ¿Y cuáles son lo que queda por, o incluso podríamos llegar a decir que la genética derrote al cáncer? No sería tan contundente en la posibilidad de decir la genética derrota al cáncer, no va a ser así. Lo mismo que tampoco creo que vaya a haber nunca una cura universal contra todos los tumores, ni siquiera ahora que estamos en un tiempo de grandes esperanzas con la inmunoterapia, que puede llegar a ofrecer respuestas que hasta hace poco no había, pero tampoco van a ser generales. El cáncer, yo creo que habría que asumir por la sociedad, si se informara bien y pudiéramos transmitir los conceptos científicos con claridad y con precisión. El cáncer es una enfermedad que no es un producto de la civilización reciente exclusivamente, porque hubo cáncer ya en los dinosaurios, por ejemplo, o en los hombres primitivos, ¿no? Hay restos óseos con muestras de tumores, ¿no? Entonces, claro, una tortura muy antigua. Claro, surge porque somos organismos pluricelulares y el cáncer es la transformación de una célula en una entidad egoísta que se desentiende de ese organismo pluricelular y lleva una vida independiente. Después se vuelve nacionalista casi, ¿no? Separatista. Sí, renegada. Después se vuelve inmortal, que es una ventaja excepcional para alguien que quiere hacer el mal, porque se mantiene siempre, y además adquiere la posibilidad de ser viajera y cambiar de disposición el organismo. Bueno, pues si asumimos que el cáncer ha existido, existe, yo creo que habrá que asumir también que existirá siempre. Pero en estos últimos años ha habido avances extraordinarios. ¿Cómo hay que percibir estos avances? Como una lenta marea creciente, algo que va poco a poco, ¿no? Pero hace 15 años no había terapias racionales o dirigidas o específicas de alteraciones moleculares. Prácticamente ninguna, como mucho una o dos, estaban en fase incipiente. Hoy hay decenas de ellas, decenas de terapias específicas con fármacos selectivos frente a alteraciones moleculares concretas. ¿En qué se traduce todo esto? Pues que tumores que no se curaban se curan, así, de contundente. Leucemias, por ejemplo, en el campo de los tumores líquidos, las leucemias, neoplasias hematológicas que antes eran inaccesibles, y yo he visto amigos míos morir de, por ejemplo, leucemia mieloide crónica, hoy se hubieran curado completamente. En conjunto, pues hemos pasado, las estadísticas indican que en estos últimos años, en el tiempo en los que podemos decir ha cubierto la historia de la Fundación Lilly, aquí en España, pues hemos pasado desde un 35% aproximadamente de casos de cáncer curados, quiero decir, a los 5 años no ha habido más evidencia de enfermedad, es una medida relativa, pero bastante aproximada, ahora que estamos en un 55% aproximadamente. Son muchas vidas salvadas. ¿De qué te sientes tú especialmente orgulloso en tu equipo de batallas ganadas contra el cáncer? ¿De qué destacarías? Bueno, nuestra aproximación durante años fue como la de la mayoría de los laboratorios, modesta, dirigida a estudiar genes concretos que eran responsables de aspectos muy puntuales de la enfermedad. Y así nosotros descubrimos más de 60 nuevos genes desconocidos en sus circunstancias normales y también en las patológicas. Y los descubrimos porque los genes que codifican proteínas con funciones muy selectivas, muy agresivas, incluso son muy discretos. Solamente pueden hablar cuando se les pregunta, se expresan muy de cuando en cuando. Y nosotros estudiamos los tumores como fuente de identificación de genes, porque en los tumores se pierde esa discreción y los tumores empiezan a producir, expresar altísimos niveles de estos genes, y así los pudimos descubrir y definir sus funciones, y en algunos casos se crearon medicamentos, fármacos dirigidos contra esa expresión aberrante de esos genes. Te quería preguntar también por otro de tus grandes áreas, que es este tema del envejecimiento, ¿no? Que has tenido hitos muy importantes con los problemas del envejecimiento prematuro, estas enfermedades que pueden ser tan crueles, y te quería preguntar qué destacarías de esto y
esta otra parte quizás un poco más futurista, a veces quizás te parece una fantasía total, pero hay algunos tipos por ahí, te sonará uno de Cambridge que habla seguro sí. que les conoces a todos, Sí. no te tengo que contar nada, Sí, ¿no? sí. Pero ya se habla casi de una especie de estado de semi-inmortalidad, si podemos detener el envejecimiento, morir joven a los 140. ¿Qué te parece todo esto, ¿no? Esta pata más futurista, ¿es una tontería o crees que realmente eso se puede conseguir y si se puede hacer, se debe hacer? Muy bien. Pues el envejecimiento, sin duda, hablar del envejecimiento es algo muy interesante. Yo siempre digo que el envejecimiento es lo que a todos nos alcanza y lo que a todos nos iguala. Nosotros empezamos a trabajar en el envejecimiento como a veces se trabaja en investigación científica. No habíamos hecho ninguna hipótesis concreta para trabajar en esto, pero nos encontramos con un ratón que nosotros habíamos generado en el laboratorio, un ratón diseñado genéticamente con unas modificaciones concretas para estudiar una parte del proceso tumoral, y conseguimos, sin pretenderlo, un ratón que se desarrollaba perfectamente, pero que en 3 meses recorría todo un ciclo de vida hasta envejecer y morir, como si hubiera vivido aproximadamente 3 años. Luego era un experimento de la naturaleza que se nos ofreció para estudiar el proceso de envejecimiento. Y aquí tomamos una gran decisión. Nos involucramos en ello, pese a que no sabemos nada de esto, o lo dejamos pasar y nos involucramos. Y en esa decisión pues hemos llegado a descubrir causas del envejecimiento prematuro, mutaciones que causan esta enfermedad en algunos niños, una enfermedad nueva que cambió incluso en buena medida mi vida cuando conocí a los 2 protagonistas de esta enfermedad, es el síndrome de Néstor y Guillermo. Néstor y Guillermo acudieron a nuestro laboratorio en busca de salud, en busca de conocimiento y me regalaron inspiración absoluta. Descubrimos estas enfermedades, hemos desarrollado incluso tratamientos para alguna de ellas que se están utilizando hoy en ensayo clínico en todo el mundo para todos los pacientes con esta enfermedad, y sobre todo nos permitió disponer de modelos vivos en los que ensayar una serie de hipótesis, por ejemplo, la relevancia de las células STEM o células madre en el envejecimiento, o por ejemplo la influencia de la inflamación como un impulsor del envejecimiento normal. Y todo este cuerpo de conocimiento adquirido desde aproximadamente 2002, que fue cuando generamos este ratón que envejecía tan rápido, hasta el momento presente, o sea, más o menos en paralelo a la historia de la Fundación, pues nos permitió pensar por qué envejecemos todos, no el envejecimiento patológico, sino cuáles son las claves del envejecimiento. Pero se puede frenar ese proceso, podemos frenar la actividad y debemos hacerlo, Sí. y crear una sociedad en lo que ya no habría sitio, supongo. Si ya tenemos problemas de población, si ya nadie envejece, sería, no sé, es que también te lleva al terreno de la ética, ¿no? Sí. ¿Se puede o se debe frenar el envejecimiento? Mira, en nuestras ideas científicas relacionadas con el proceso del envejecimiento y las posibilidades de intervenir sobre él quedaron recogidas en un artículo que se tituló Las claves del envejecimiento, The Hallmarks of Aging, que se publicó en la revista Cell en junio de 2013 y que sirvió para definir por primera vez de una manera integrada cuáles son las alteraciones moleculares y celulares que subyacen al envejecimiento y cuáles son las maneras de intervenir sobre él. No quiere decir que podamos intervenir directamente, pero sí que había unas propuestas para que en algunos casos o en el futuro próximo sirvan de guía. Este artículo que escribí junto con Manolo Serrano, María Blasco, Linda Partridge y Guido Kremer, sirvió, yo creo, como una especie de guía para navegantes, los que quieran seguir este camino, estas instrucciones. ¿Y a dónde nos puede llevar todo esto? Pues yo creo que sin duda no nos va a llevar a la inmortalidad, ni debería, ni es que nunca le he visto ningún interés a esta idea. Me sorprende además que se minimiza mucho la complejidad de un organismo. Si todo depende de genética, incluyendo la personalidad, pues claro, a lo mejor abrimos la puerta a intervenir en el propio carácter humano y al final lo has dicho tú mismo, el Homo sapiens 2.0.
¿Qué te parece este debate y cuál es tu visión un poco de las posibles sombras a los que nos podía llevar? Y en el pasado, en fin, siempre se cita a los nazis, etcétera, pero bueno, al final tiene esa parte oscura de intentar mejorar a la raza, etcétera, y eso, si eso se puede hacer, lo has mencionado tú también, el tema de las desigualdades. Habrá castas, ahora que se habla tanto de la casta, castas que incluso usarán la genética para tener niños más inteligentes, etcétera. ¿Todo esto qué te parece? ¿Hay que preocuparnos o es una tontería? Lo primero es que, también lo digo siempre, creo que el progreso científico va muy por delante del progreso ético y del progreso social. Eso es algo que me sigue sorprendiendo, pero es así. En los laboratorios pasan cosas que no creeríais, que la gente que no trabaja no se lo creerían, y no hace falta, como en Blade Runner, irte más allá de Orión. En un laboratorio de la Universidad de Oviedo pasan cosas asombrosas. Vale, entonces esto pues tiene que enterarse la sociedad y tomar las decisiones, porque si no, otros las tomarán por nosotros. Y ante lo que decías del corta y pega, la edición genómica, las técnicas estas de CRISPR-Cas9, sin duda tienen ese potencial de modificar no solo nuestro genoma, sino el de los organismos del entorno, el de los microorganismos o el de los mosquitos o el de los vectores que transmiten enfermedades en general, ¿no? Y todo esto pues, puede llegar a generar alteraciones profundas en el ecosistema general del planeta. Luego hay que estar preocupados y saber qué es lo que estamos haciendo, quién lo puede hacer y cómo lo puede hacer. Pero dicho esto, yo que dedico muchas horas al estudio de los genomas, muchísimas, y en estos últimos 9 años casi mi vida entera, pues no soy determinista genético, mucho menos de lo que la gente puede imaginar que es un científico, ¿no? Recibimos un genoma de nuestros progenitores y ese genoma sin duda es como una brújula genómica que nos orienta, que nos dirige, que tiene unas instrucciones, y en el caso de que portemos algún defecto hereditario que causa enfermedad, sin duda pues no somos responsables de eso. Pero del resto, desde el instante 1, el segundo número 1 de vida, empezamos a modificar los otros lenguajes que portamos en el organismo, el lenguaje epigenético y el lenguaje metagenético o metagenómico, que son dos dimensiones sin duda complejas, dinámicas, variables, incompletas en nuestro conocimiento sobre ellas, pero que influyen decisivamente en la salud y en la enfermedad. No soy determinista, tenemos muchas otras formas, margen de maniobra, mucho margen para ser un poco libres, y para eso pues esto es parte de la educación. Si logramos que la población sea más educada científicamente, sanitariamente, culturalmente, sin duda viviremos más y mejor, sin necesidad de introducir grandes aventuras de clonación y de manipulación genética. Y claro, entonces yo creo que poco a poco también una sociedad más educada será una sociedad menos banal. Hablando de sociedades educadas o mal educadas, vamos a hablar de la nuestra, ¿no? Bueno, te quería preguntar, pues tú y tu equipo sois una historia de éxito, pero en un contexto muy difícil, obviamente, y en los últimos años la ciencia en España está sufriendo mucho, ¿no? Entonces, por usar la metáfora médica, ¿qué diagnosticarías del paciente, la ciencia española, y qué tratamiento recomendarías para ver si le sacamos un poco de la situación de grave enfermedad en la que parece estar metida, ¿no? Bueno, la verdad es que en mi vida el optimismo suele estar presente en cualquier dimensión, pero en esto he aprendido últimamente a dudar hasta de mi propio optimismo, ¿eh? Es mala señal. Es mala señal. A ver, ¿qué es lo que he visto? No es lo que me han contado, sino es lo que he visto en directo, ¿no? Pues que pese a que tuvimos una grandísima oportunidad de progresar y progresamos, yo tuve la inmensa fortuna de poder dirigir mi primer laboratorio en la Universidad de Oviedo cuando era muy, muy joven. Y sin embargo ahora a esa edad es prácticamente imposible que nadie pueda tener acceso a tener un laboratorio, ¿no? Progresamos. Y progresamos en los centros tradicionales de investigación, en los hospitales, y también las universidades, ¿no? Que bueno, pues se suponía que eran centros de conocimiento, centros de saber, pero un poco antiguas, y se progresó en las universidades. ¿Qué ha pasado? Pues supongo que es la crisis, ¿no? Que todo lo arrastró, pero todo aquello se desvaneció. Y la culpa no es de los políticos en los centros de responsabilidad,
hay personas muy inteligentes y muy preparadas, pero yo creo que la propia sociedad en su conjunto, la sociedad española, no es una sociedad aficionada a la ciencia ni a la cultura, tiene otras prioridades. No sé si van en nuestro genoma, en nuestro epigenoma o en nuestro metagenoma, pero tiene otras prioridades y hay que reconocerlo, porque lo vemos todos. No he visto ninguna manifestación pidiendo el conocimiento. Bueno, yo creo que el argumento de mucha gente ante la crisis es que, bueno, pues que lo primero es lo primero, es decir, la sanidad, la educación, pero en una situación de grave crisis, pues la ciencia se convierte en un lujo. ¿Qué responderías al argumento de que en crisis la ciencia es un lujo del que tendremos que prescindir? Bueno, yo a este argumento de que la ciencia es un lujo del que hay que prescindir, yo diría simplemente, dejemos hablar a los datos. Primero, ¿cuánto representa la inversión científica en España? Es que son cifras realmente mínimas, ¿eh? No estamos hablando de que sea el motor de nada, es que son cifras mínimas. Mantengamos un poco de dignidad en el dinero que se puede ofrecer a los científicos y especialmente a los más jóvenes que necesitan oportunidades. Y el segundo dato que daría, así ahora mismo de memoria, es pensemos en aquellas sociedades o países jóvenes que han evolucionado económicamente de una manera extraordinaria, impensable, y analicemos en qué han invertido. Por ejemplo, Singapur, por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, países nórdicos, escandinavos, en general Holanda, Islandia. Son países que son más pequeños que el nuestro, con condiciones más difíciles, algunos de ellos, digamos, ambientales o de su paisaje, y a lo mejor con pocos recursos naturales, y sin embargo invirtieron en educación, en cultura, en ciencia, en tecnología, y han progresado, pero muchísimo. Ciencia es riqueza, ¿no? Quizás es el mensaje que tiene que calar y que no cala. ¿Qué podemos hacer? O sea, hay remedio, y tú apuntabas mucho, me parece interesante porque lo típico es enseguida los políticos, pero en realidad es verdad que a lo mejor el trasfondo más es un problema cultural y social. ¿Y qué podemos hacer? Educación es la clave de todo. Educación desde la edad temprana, de las edades más tempranas. Hace poco escribía yo un artículo que se titulaba Cuando los girasoles ya no miran al sol. Y era porque un día tuve la curiosidad de encontrarme y de leer una cosa de biología muy elemental. Decía, bueno, es que siempre pensamos que los girasoles miran al sol todo el día y desde siempre, y no, parece que solo miran cuando son jóvenes, miran al sol y van girando alrededor cuando va acompañando el giro del sol, pero después, cuando ya se vuelven mayores, ya asumen que ya han hecho suficiente y ya solo reciben al sol por la mañana mirando al este, pero después no siguen girando. Yo eso lo veo como una metáfora de la educación, y de eso se trataba. Si educamos a las nuevas generaciones desde el principio con sistemas innovadores de educación, muy innovadores, que permitan tener un conocimiento amplio. Ese conocimiento global desde una edad temprana nos hará mejores en todas las dimensiones, nos hará una sociedad más justa, más equilibrada y sin duda también más rica económicamente, aunque yo prefiero los valores de riqueza social. Has apuntado a los jóvenes y sobre todo y has comentado tu propia experiencia, ¿no? Y ahora que probablemente sería imposible que igual un joven tuviera una oportunidad como la tuya. ¿Cómo ves el tema de la fuga de cerebros? ¿Te preocupa? ¿Estamos realmente en una situación dramática? ¿Y qué le dirías a la gente joven de ahora que tiene esa vocación pero no ve oportunidades? También es un tema que requiere un análisis pausado. Es muy bueno durante la formación científica viajar, conocer, y también ahora durante la etapa de formación universitaria o incluso más temprano, ¿no? Viajar, conocer otras culturas, conocer otras formas de ver el mundo. Científicamente, una vez que alguien acaba una tesis doctoral, que se supone que es la última etapa de la formación académica, en nuestro laboratorio es obligatorio ir a otro lugar para aprender cosas nuevas, para saber cómo se orienta la ciencia en otros lugares y también para adquirir más responsabilidades. Luego, esto no es un drama, es más, hay que potenciarlo, la posibilidad de
enriquecer los horizontes personales a través de la ciencia o de la cultura en cualquiera de sus ramas. Pero lo que no puede ser es que aquellos que quieren volver para devolver a España lo que se ha invertido en ellos no puedan. Sí, sí. Y esto, pues aquí también me gustaría dar los datos. Esto es dramático, no se puede negar en los últimos años, porque hay muchísimos más jóvenes que ya no son tanto, porque todos pasan de los 30 y 35 muchas veces, que quieren, pero no pueden, porque si solo se convocan, no sé, unas pocas plazas, que no son plazas estables ni fijas, sino que hay que seguir trabajando, hay que seguir demostrando, pero si ni siquiera hay un mínimo para que digamos, los más adecuados puedan volver, entonces estamos sacrificando el futuro. De alguna manera es como que desaparece la clase media de la investigación. En España hay unos pocos centros de élite. Madrid y Barcelona los acaparan, podemos decir. Y esto, bueno, pues es tradicional, en otros países sucede también, en otros no tanto, pero aquí pues siempre ha sido esta polarización, ¿no? Pero España tiene una red de universidades públicas extraordinaria que durante muchos años han alimentado todas estas universidades las canteras de la ciencia. El construir poco a poco, peldaño a peldaño, pieza a pieza, la pirámide del conocimiento implica contribuciones de todos los niveles y de mucha gente que haya una masa crítica suficiente. Y esto ha desaparecido casi. Yo lo veo en mi propia universidad. Muy difícil en las universidades periféricas de provincias sostener unos mínimos. Pero ahora que has mencionado el asunto Madrid-Barcelona, claro, ahí hay algo que te tengo que preguntar, porque al fin y al cabo tú no estás en esos dos polos, estás y eres un caso muy interesante de éxito en una universidad como Oviedo. Entonces, cuéntame cuál ha sido el secreto de eso y a lo mejor qué ejemplo, vuestro caso puede ser un ejemplo para que no sea todo esos dos polos. Cuéntame un poquito de la historia vuestra. Conozco otros y normalmente suelen estar basados en decisiones personales. En mi caso fue una decisión personal. Hace 28 años tuve la oportunidad de incorporarme a la Universidad de Oviedo y no encontré otro lugar mejor para vivir y trabajar. He estado en otros sitios desde entonces, he visitado otros como profesor visitante, algunos muy famosos y muy reconocidos mundialmente, pero yo creo que cada uno tiene que encontrar su lugar en el mundo y eso pues es un conjunto de dimensiones difíciles de explicar. Pero una vez que uno ya ha decidido que su lugar en el mundo es un sitio pequeño o muy pequeño y con pocas posibilidades digamos, de generalizar o de obtener apoyos generales, ¿qué es lo que se puede hacer? Trabajar. Ha habido una dimensión que yo creo que sí que es un consejo que se podría aportar, ¿no? Y es rodearte de gente comprometida. Y yo siempre digo que nosotros somos lo que hemos sido en el pasado gracias a todos los que han ido sumando su talento, su compromiso y los que nos han regalado su tiempo, que es mucho. Bueno, quería terminar, hemos hablado de investigación en general y de la ciencia en España, entonces quería terminar mirando al futuro, un poco en plan soñando, ¿no? Soñemos, ¿no? Optimismo. Y quería que me dijeras cuál podría ser tu sueño como científico, o sea, el hallazgo de tus sueños, y cuál sería tu sueño para la ciencia en España. Personalmente no creo, ni lo he pensado nunca, que hay un hallazgo que vaya a cambiar nada a mi vida, ni creo que lo encuentre nunca. Siempre acudo cada mañana a abrir el laboratorio con la sensación de que va a ser un gran día. Sí, hoy va a ser un día grande, pero no por ese grandísimo descubrimiento, ¿no? Sino porque, aunque sea pequeño, va a permitirnos pues, tener esa emoción de descubrir algo, aunque sea pequeño, que se va a sumar a lo que han descubierto otros y así vamos a crecer. Luego, sueños personales no tengo otros que seguir trabajando cada día, tener una cita diaria con la ciencia en la medida de lo posible, seguir dando unas cuantas vueltas alrededor del Sol sin mayores contratiempos y colectivamente sí, ahí sí que tengo grandes esperanzas.
en que la sociedad del futuro sea más culta y más preparada. Esa sí que es una grandísima esperanza, porque en nuestro ámbito, el estudio de las claves de la vida y de las claves de la enfermedad, es fundamental que el entorno, todo el mundo, entienda de qué estamos hablando, entienda cuáles son los avances, pero también las fronteras y las limitaciones que hoy tiene la ciencia y que las va a tener siempre, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. Muchas ha sido gracias, un verdadero privilegio. Lo mismo para mí. Muchísimas gracias por esta conversación y gracias a la Fundación también por acogernos.